Hola, buenas tardes, mi nombre es Héctor, estoy aquí con mi esposa Marcela. Vamos a hablar un tema relacionado con la oración y el hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos aquí ante tu presencia, Señor amado, para darte gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Señor Santísimo, de poder leer tu palabra. De saber lo que tú nos hablas en este día, Señor amado. Te queremos pedir, Padre Celestial, que abras nuestras mentes y nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestras mentes y haznos entender tu palabra. Haznos ser, sé tú, Señor, quien hable en esta tarde. Ven aquí, Señor, y haz maniobrar nuestra boca y darnos el entendimiento para entender tu palabra, Señor, para poder hablar tu palabra y que los hermanos nos escuchen. Como también te pido, Señor amado, que abras la mente de los hermanos a quienes están viendo este video en este momento. Abre sus mentes, Señor, sus entendimientos, y que puedan aplicar en este día la palabra que vamos a predicar en esta hora. La apliquen en sus vidas, Señor, y que puedan saber qué es lo malo y qué es lo bueno que están haciendo en esta hora. También, Señor amado, pedirte que nos guíes, nos fortalezcas y seas nuestra lumbrera en este camino, Señor, en esta hora. Amado Señor, gracias también, Señor, por todo lo que nos has dado en este momento, Señor amado. Te queríamos pedir, Padre Celestial, que por favor de nuevo abra nuestras mentes y guíanos. Que tú nos enseñas también que hay que ser persistente de repente, Señor, en las cosas que uno te dice y te pide. La persistencia y la perseverancia es una de las cosas que nos enseña, Señor amado. Te lo pido, Señor, guíanos, Señor, abre nuestras mentes y coloca las palabras necesarias en nuestra boca para poder predicar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lectura. Ya. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice en Mateo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esa es la palabra de Dios. El tema de hoy día es la oración. No sé si lo había dicho, es la oración. Y sobre el tema de la oración, aquí como podemos ver, el Señor Jesucristo dice aquí que estaba triste. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el Señor
dice que estaba triste hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo estuvo triste, estuvo débil, y lo que fue a hacer el Señor, lo que quiso hacer es orar. El Señor Jesucristo quiso orar, como podemos ver. El Señor Jesucristo también en algún momento se sintió débil, se sintió triste, se sintió mal, pero el Señor Jesucristo lo que hizo es orar. Él, como podemos ver, cuando nosotros muchas veces, a veces también nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, con alguna circunstancia, con alguna problema que a lo mejor hemos pasado en algún momento, y muchas veces algunos se decaen, no tienen ganas de orar, les cuesta orar, pero podemos ver aquí que el Señor Jesucristo también se sintió triste, se sintió débil en algún momento, y Él nos da el ejemplo que Él en su debilidad, en el momento que se sintió mal, el Señor Jesucristo fue a orar, y muchas veces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si el Señor Jesucristo oró cuando estuvo triste, ¿por qué nosotros no vamos a orar también cuando nosotros con mayor razón deberíamos orar? Deberíamos estar en oración. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él oró para fortalecerse, para ser fortalecido en el Padre, para que el Padre lo fortalezca. ¿Por qué nosotros no vamos a orar también para que Él nos fortalezca? Nosotros también deberíamos orar cada vez que nos sintamos mal, porque así lo hizo el Señor Jesucristo, y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? También hay personas que a lo mejor no están tristes, no están mal, pero aún así no oran. Pasa el día entero y no oran. Pasa el día entero. Por ejemplo, nos podemos hacer los afanes de esta tierra. A veces también nos controlan, a veces nos afanamos mucho en cosas terrenales y no hacemos nada por lo celestial. O sea, nos afanamos mucho en las cosas terrenales, en los problemas o en los negocios, y no oramos a veces. ¿Cuántas veces no hemos orado por los afanes de esta tierra? ¿Cuántas personas, hermanos, no han orado por los afanes de esta tierra? Y nosotros no nos deberíamos afanar en esta tierra. Obviamente hay que trabajar. El trabajo, el que no trabaja no come, pero no podemos poner las cosas terrenales por encima de las cosas celestiales, por encima de Dios, porque eso no es amar a Dios. Amar a Dios es primero el Señor, después lo terrenal. También el Señor nos dice que no hagamos tesoro, no nos preocupemos, que no hagamos tesoros en la tierra, que no nos preocupemos de hacer tesoros en la tierra, sino que preocupémonos de hacer tesoros en el cielo. O sea, no afanarse tanto, porque ¿cómo podemos descuidar la oración? Siendo que la oración es muy importante para no caer en tentación. Es muy importante la oración, porque si nosotros oramos, nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque Él nos dijo orad y velad para no caer en tentación. Y el Señor también nos habla, por ejemplo, en Lucas 21:34. Lucas 21:34. 21. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor aquí nos está diciendo que no nos embriaguemos, que no nos carguemos de glotonería y embriaguez de los afanes de la tierra. O sea, no nos afanemos tanto en las cosas terrenales, sino que primero veamos las cosas de Dios, las cosas celestiales. Como el tema de hoy era la oración, nosotros no podemos descuidar la oración porque es muy importante. Es muy importante para que nosotros tengamos fe, para que nosotros estemos llenos de fe, para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que no caigamos en tentación. ¿Por qué? Porque que un día hagamos algo malo, que un día que no oremos podemos hacer algo malo y después, ¿qué puede pasar? Que después nos apartemos del Señor a causa de esa caída. La caída puede ser tan grave que nosotros nos podemos apartar del Señor para siempre. ¿Cómo nos vamos a poder descuidar de la salvación? ¿Cómo nos podemos descuidar de una salvación tan grande? Si no estamos en oración, nosotros podemos caer en tentación y podemos apartarnos del Dios Todopoderoso. Y además, nosotros, si el Señor nos manda a orar, nosotros debemos hacer lo que el Señor dice, porque dice, la palabra del Señor dice que no todo, si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, entonces nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor nos aconsejó que hiciéramos. El Señor nos aconsejó que oráramos en todo tiempo y que velemos, el velar en la noche, el velar y orar en la noche. Nosotros deberíamos orar en la noche, es importante también orar en la noche. Y velar de vez en cuando también es importante cuando nosotros estamos pasando por una necesidad, por algún problema. Deberíamos velar, deberíamos estar en oración. No nos vaya a pasar como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en su vasija y por no tener aceite se quedaron y no vieron al novio. Y aquí la oración representa también que nosotros necesitamos orar para estar llenos del Señor, llenos de su Espíritu Santo y no nos falte aceite, porque por eso es importante la oración. No podemos estar sin orar. Yo he escuchado hermanos que han dicho, yo no he orado, yo no oro nunca. O sea, ¿cómo podemos estar sin oración, estando descuidando la salvación, estando descuidando y desobedeciendo el consejo del Señor que el Señor nos dio? Si Él es nuestro Dios, es nuestro Señor. Nosotros deberíamos orar. El Señor oraba. Si el Señor oraba en todo tiempo, ¿por qué nosotros no vamos a orar en todo tiempo? Pues si nosotros no somos Dios, nosotros somos débiles, somos más débiles todavía, mayor razón deberíamos orar. Si el Señor oró en todo tiempo, creo que la palabra del Señor en un versículo dice, mis discípulos serán semejantes a mí. El Señor, nosotros debemos orar al igual que el Señor. Y con mayor razón deberíamos orar. Yes. Bueno, aquí la palabra es clara. Uno cuando ora, siempre una persona cuando ora, inclusive yo, en un comienzo no lo hacía. Siempre pedía la oración, pero nunca le pedía al Señor que hiciera su voluntad en mi vida. Y aquí la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús ora, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí en este momento, en este pequeño trozo de la palabra de Dios nos está expresando que Jesús en ese momento era tanta la tristeza
por lo que iba a acontecer, era quizás el miedo que le estaba pidiendo al Padre, o dándole, o sea, le estaba dando a conocer en intermedio de la oración, le estaba dando a conocer lo que él sentía, cosa que nosotros también debemos hacer cada vez que nosotros oramos. Nosotros tenemos que tener al Señor Jesús como nuestro amigo. Él debe ser nuestro amigo. Entonces, nosotros cuando oramos siempre tenemos que decirle, primero tenemos que santificarlo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo del Padre Nuestro, que todos lo conocemos, que empieza con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros siempre en la oración tenemos que empezar a santificar al Señor y luego decir el resto. Pero dentro de lo que nosotros decimos, también nosotros... Te están llamando. Y entonces, nosotros siempre Modelo de oración. ¿Ah? Modelo de oración. Sí, entonces es el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesucristo. Ahora, lo que nosotros debemos hacer siempre, contarle nuestra angustia, decirle, Señor, me estoy dolido, estoy triste por tal y tal cosa, tengo miedo porque, no sé, pienso que si salgo de la casa me van a asaltar, cosas así. Por eso aquí el Señor Jesucristo, su palabra dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí nos expresa su tristeza, su dolencia, su angustia. Pero aquí rompe la angustia. ¿Por qué digo rompe la angustia? Porque la angustia es un sentir de la carne. La carne en ese momento, su cuerpo a nivel de carne, su cuerpo humano, en ese momento sentía angustia y tristeza. Pero dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y más abajo dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces eso es lo que nosotros, cuando nosotros le pedimos al Señor Jesucristo, como todos debemos hacerlo, nosotros debemos decirle al Señor Jesucristo o al Padre, Padre Santo, te quiero pedir, Señor, dame, no sé cómo, pedirle algo, una necesidad que nosotros tengamos, o pedirle por algo que nosotros queramos hacer, pero siempre nosotros debemos decir, pero que sea bajo tu voluntad. O sea, si es la voluntad del Padre que se haga, bien, y si no, no se hace. ¿Y por qué digo no se hace? No se hace porque uno tiene que hacer caso a lo que el Padre dice, ya que nosotros en la oración de fe, cuando nosotros la hacemos, te acepto como mi Señor, dice en una parte. Entonces uno tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, y eso quiere decir que obedecer a lo que Él dice. Yo les voy a contar un pequeño trozo de historia a lo que se puede aplicar. Hasta no hace muchos días atrás, mi esposo y yo estábamos en el living. Y aquí voy a hablar un poco entre lo que es hacer la voluntad de Dios y orar. Estábamos en el living y mi esposa en un momento sintió que nosotros dos debíamos alabar en ese momento. Sentimos que debíamos rendirle alabanza a Dios. En otras palabras, cantar. Y a mí se me ocurrió hacer por un momento corto, leer. Entonces, ahí ¿qué es lo que hice? Fue no hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso qué conllevó? Conllevó un problema. Un problema serio. Un problema serio. Desató un problema el yo no haber obedecido la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? De repente me he tocado con personas, y yo digo que también me atrevo a decir hermanos, porque yo he conocido hermanos, por ejemplo en la iglesia que me inicié, que siempre se guiaban por su voluntad. O sea, nunca le pedían dirección a Dios hasta lo que yo sabía. Y siempre, al final, dentro de los hermanos que conocí, ninguno queda. Por eso es que uno siempre debe andar en el Espíritu, andar bajo
el espíritu, andar lo que Dios nos manda, sería eso, se refiere a andar en el espíritu, no andar carnalmente, no andar en la carne. Y aquí Jesús no quiso andar en la carne, aunque su carne le estaba dando a entender que estaba triste y angustiada, pero Jesús no quiso. Jesús venció diciendo, diciendo que se haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre en este trozo, si uno lee el contexto completo, aquí habla ya de los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, ya cuando iba a ser entregado por Judas. Por eso es que Jesús estaba triste, porque él sabía lo que le iba a acontecer. Porque como todos sabemos, Dios conoce el futuro, el pasado y el presente. Y él sabía lo que le iba a acontecer, lo que le iban a pasar, sabía que lo iban a azotar, sabía que lo iban a crucificar, sabía todo lo que le iba a pasar, porque también está dentro de las Escrituras. Si uno se pone a leer el Antiguo Testamento, está dentro de las Escrituras. Y él sabía lo que le iba a acontecer y lo que le iba a pasar, y por eso se sentía así. Y por eso es que también, si nosotros nos damos cuenta, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí más abajo dice, a lo que yo estaba hablando, el espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, su parte espiritual, pero la carne es débil. Hermano, todos sabemos la carne es débil. Nosotros el espíritu de uno te dice, ora, arrodíllate y ora porque el Señor quiere decirte algo, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere librarte, levantarte, porque podrás estar triste, te quiere bendecir porque tiene preparadas cosas para ti. Pero la carne, el recipiente donde se almacena el alma y el espíritu, que es la carne, este recipiente es débil, es muy débil. Y es ahí donde nosotros tenemos que combatir, decir, Señor, pedirle ayuda para vencer la carne. Porque nosotros no podemos vencer la carne por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio ser, o sea, así, yo no me voy a obligar a orar sin siquiera pedirle ayuda a Dios. A mí me pasó. Yo en un comienzo decía no, de repente decía no, yo no, si yo puedo. Y al Señor Jesucristo lo dejaba de lado. Y después, ¿qué pasaba? Caía, o sea, no oraba, no alababa a Dios, no hacía nada para Dios, con suerte leía la Biblia. Y ese es el problema de la carne. También padecía mucho sueño. Ese es otro sentir de la carne que uno cuando va a orar. Yo por ejemplo, yo trabajo en un trabajo donde poco más me exigen mucho rendimiento físico y yo llego aquí cansado. Y como no oraba, no le pedía dirección a Dios, no le pedía fortaleza, que hay que pedirle siempre fortaleza a Dios, fuerza para poder seguir en sus caminos y que Él sea la lumbrera de nuestro camino. Oraba, ¿cuánto? 2-3 minutos y me quedaba dormido. Cuando debía haber orado 20 minutos, media hora, quizás más, quizás menos, no se sabe. Entonces, por eso Jesús aquí nos dice que la carne es débil. Por eso siempre uno tiene que pedir fuerza en el espíritu, porque hay una guerra terrible a cada rato entre el espíritu y la carne, porque la carne quiere hacer una cosa, pero el espíritu quiere hacer lo contrario, y siempre, pero hermano, siempre, el espíritu siempre va a querer hacer lo bueno. O sea, uno como hijo de Dios, siempre el espíritu de uno va a querer hacer lo bueno, lo recto ante Dios. O sea, no sé, la carne murmura, uno murmura, pero el espíritu no quiere que murmure. Eso, por ejemplo, un ejemplo que doy. No, ya. A mí también al principio me pasaba que por ejemplo pasaba algo, estaba triste y no quería orar a veces. Me daba cosa orar, como que, no sé, pero aquí podemos ver, por ejemplo, en Lucas 22, 39. ¿Dónde? Que sea Lucas 22, podemos ver que aquí está la misma historia, pero diferente explicación, diferente escritura,
Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí podemos ver, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí podemos ver que, por ejemplo, los 3 discípulos que estaban con el Señor Jesucristo, estaban tristes, por lo visto aquí dice que estaban tristes, y a causa de esa tristeza se quedaban dormidos. Y hay veces que cuando una persona está tan triste, a veces puede estar orando, pero a veces la tristeza hace que uno... las personas que a veces pasan tristeza, y todos hemos pasado por eso, a veces causa que una persona se decaiga tanto que quiere dormir. Y aquí ellos se quedaban dormidos a causa de la tristeza. Y el Señor Jesucristo les dijo, velad y orad para no caer en tentación. Y ellos se quedaban dormidos. O sea, cuando más uno debería orar. Porque incluso, aunque no sea por causa de una tristeza, uno también puede caer en tentación si no ora. Pero aquí podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo, que a causa de la tristeza, el Señor Jesucristo oró. El Señor Jesucristo no se quedó dormido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces hay personas que también, yo creo que a todos nos ha pasado, a veces nos equivocamos con el Señor, hay tropiezos. La palabra del Señor dice que tropiezos vendrán, dice la palabra del Señor. Y muchas veces cuando hay tropiezos, a veces nosotros también, muchos de nosotros a veces nos entristecemos y sentimos que a veces a lo mejor no servimos para nada, o no sé, y a veces se entristece uno si le falla al Señor, pero el Señor nos dice que nos levantemos y oremos, que nos levantemos y sigamos, porque el que se persevera hasta el fin ese será salvo. Pero obviamente no hay que pecar deliberadamente, porque ya sabemos cuál es la paga, pero el Señor nos dice que obviamente nosotros no somos perfectos, pero el Señor nos dice que perseveremos hasta el fin, que nosotros oremos a Él constantemente para no caer en tentación. Pero si nosotros tropezamos, debemos levantarnos, no debemos mirar atrás, no debemos ir atrás nosotros. Tenemos que levantarnos, porque a algunos nos ha pasado, a veces porque no todos no somos perfectos, pero intentamos de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Intentamos de cambiar los errores para ir perfeccionándonos en Él. Así que eso nos dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que perseverar en oración para que así podamos hacer su voluntad y no caer en tentación. Porque si no oramos, obviamente vamos a estar débiles, podemos caer en cualquier cosa, sea chico o grande, caemos igual si no oramos. Por eso es muy importante la oración. Si somos hijos de Dios, deberíamos orar. Si somos hijos del Señor, si estamos siguiendo al Señor, tenemos que orar. No podemos decir no tengo tiempo. Es verdad que los afanes de esta tierra a veces absorben a las personas, pero nosotros debemos dejar un espacio para el Señor para orar y no descuidarnos de la salvación. Porque es el regalo que el Señor Jesucristo nos dio, la salvación. No debemos descuidarnos nosotros de la oración. El Señor Jesucristo nos dio su salvación. Nos dio el regalo de su salvación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para ocuparnos de esa salvación?
El Señor Jesucristo nos da el regalo de la salvación y nosotros muchas veces es como si despreciáramos el regalo de la salvación. No estamos en oración, no estamos haciendo lo bueno a veces. El Señor nos dice que perseveremos hasta el fin. O sea, el que persevera hasta el fin, eso será salvo, dice la palabra del Señor. ¿En qué pasaría el que no persevera hasta el fin? ¿Qué va a pasar con él? Si el Señor Jesucristo dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Nosotros debemos perseverar hasta el fin, orando. Hay mucha gente, no tengo tiempo, dicen algunos. No tengo tiempo, pero tiene que haber tiempo para el Señor. El Señor tuvo tiempo para nosotros. El Señor nos salvó. El Señor dio su vida por nosotros y nosotros nos vamos a dar nuestra parte de tiempo para el Señor. Y no solo para el Señor, sino que también es para nuestra salvación. Porque muchos dicen, salvo siempre salvo. Algunos están diciendo por ahí, pero no es así. La palabra del Señor nos dice que en la salvación se cuida. La salvación hay que ocuparse de nuestra salvación. Y también la palabra del Señor nos dice que, por ejemplo, en Apocalipsis nos dice que nosotros, si nosotros nos habla que el que hace la voluntad de nuestro Padre, ¿dónde era? Dice, el que venciere será vestido. El que venciere será vestido y de vestiduras blancas, y no borraré su libro del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, aquí estamos viendo que el Señor nos está diciendo que el que venciere, por eso dice el que persevera hasta el fin será salvo. El que venciere será vestido de ropa blanca. Esa persona, el que es vencedor, la persona que vence, la persona que persevera, está inscrita en el libro de la vida. La persona que recibió la salvación está inscrita en el libro de la vida. Y dice aquí que el nombre en el libro de la vida puede ser borrado, dice aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, el nombre puede ser borrado, así como fue escrito. Y la persona, una vez escrito su nombre, era salvo. Pero dice que puede ser borrado también. Porque dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Aquí está diciendo que el nombre puede ser borrado. Si nosotros no perseveramos, si nosotros no oramos y caemos en tentación, porque algunos dicen, no, yo no hago nada malo, pero puede que hayan caído en tentación porque hay hermanos que no oran y les dicen algo, se enojan, se angustian o atacan al hermano al tiro. Nosotros tenemos que tener paciencia. La palabra del Señor dice los frutos del Espíritu. Nosotros tenemos que estar en oración para tener los frutos del Espíritu, porque si no, no vamos a poder tener los frutos del Espíritu. Si no oramos, vamos a caer en tentación, vamos a ofender, podemos ofender, podemos airarnos, por ejemplo, y junto con eso podemos pecar, y podemos ofender a los demás, podemos atacar a los demás, y no son frutos del Espíritu esas cosas. Es la paz, frutos del Espíritu, la benignidad, la mansedumbre. Yo he visto hermanos también, me han dicho que no oran, pero uno le dice algo, se enojan al tiro. Se enojan. No hay paciencia. No todos son, no digo que nosotros, yo por ejemplo, de todo nos ha pasado que de repente nos molestamos, pero por eso hay que orar. Y si uno se molesta y ora, y a veces se molesta, ¿cuánto más los que no oran? Más se van a molestar, más van a caer. Y no vamos a tener amor en nuestro corazón, no vamos a tener amor dentro de nosotros si no oramos, porque no vamos a tener al Señor.
Nosotros debemos estar en oración para estar cerca del Señor, para hacer su voluntad, porque si no oramos no vamos a saber cuál es su voluntad. Si no oramos no podemos saber la voluntad de nuestro Dios. No podemos saber lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor nos dice que hagamos. No podemos escuchar la voz del Señor si no oramos. Algunos no creen que Dios habla, el Señor habla. El Señor habla ya sea en el corazón, dentro de un pensamiento, o a veces Dios, en voz audible también habla el Señor. Y no solo habla en profecía también. Y muchos dicen, no, Dios no habla, pero ¿por qué? ¿Por qué no estamos sirviendo a un Dios que no habla? Nuestro Dios habla. El Señor es todopoderoso. Si nosotros hablamos, ¿cuánto más el Señor va a hablar? Sí. Y algunos dicen que no habla. ¿Por qué? Porque no oran. No oran ni 5 minutos diarios, o a veces 5 minutos, ni siquiera eso. Y no oran, no pueden escuchar la voz del Señor, no le dedican tiempo al Señor. El Señor nos manda a dedicarle tiempo. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios es un Dios real, un Dios que responde, un Dios que venció en la cruz, un Dios que dio su vida por nosotros, y gracias a que Él venció en la cruz, nosotros también podemos vencer en Cristo. Nosotros podemos vencer en Dios. Podemos vencer toda obra maligna, toda obra del mal, toda maldad que hay en esta tierra. Hasta las enfermedades, en el nombre de Jesús, se pueden vencer. Pero nosotros necesitamos orar. Si no hay fe, si no hay oración, no va a haber fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la palabra de hoy día. ¿Qué tengo que decir? Yo voy a decir algo cortito. Un punto muy fuerte, muy interesante en el sentido de lo que es caer en tentación. Si ustedes se fijan, si ustedes siguen leyendo, ¿por qué? Bueno, para Dios no existen las coincidencias, todo es por algo, todo tiene un porqué y para qué, y eso todos tenemos que tenerlos claros, ¿Por qué Jesús se quiso llevar aparte a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo? Pero en este caso voy a hacer mención a Pedro. El Señor Jesús se quiso llevar a Pedro para que orara y velara, como él dice, para que no entre en tentación. En el momento, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el momento que el Señor Jesús es prendido, o sea, es aprendido por los sumos sacerdotes y los servidores del sumo sacerdote. ¿Con quién? Ellos andaban, uno de los discípulos de Jesús le hirió la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Y quién es él? Pedro. Más adelante en la Biblia nos hace mención de que las negaciones, y aquí voy a mencionar 2 cosas, las negaciones que hizo Pedro a Jesús, las negaciones, Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, pero también debemos darnos cuenta de una cosa. Pedro aquí también fue débil. Una persona que está fuerte en el espíritu, está robusta, tiene fuerza en el espíritu, o sea, está totalmente espiritual. Si se le presenta esa ocasión, a pesar de que muera a filo de espada, como se le decía en esos tiempos, ahora es diferente. Pero en esos tiempos, a pesar de que muera a filo de espada, o que lo apedreen, como era una costumbre que tenían los judíos, la persona fácilmente, ese hermano fácilmente dice, sí, yo lo conozco, yo lo seguí, soy uno de sus discípulos. Pero como Pedro no oró, no veló junto con el Señor Jesucristo, estaba débil, se debilitó a tal grado que negó a Jesús 3 veces y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. A ver, sale en Juan, si no me equivoco.
En Juan. En Juan 18. 10. Juan 18, ¿ya lo tenéis? Para que vean que en realidad es cierto lo que dice. Lo que estoy diciendo con respecto a Pedro. Si nos vamos a Juan 18, lo estoy buscando aquí. Entonces, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llama Malco. Entonces aquí eso es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber lidiar con nuestra carne, aunque nuestra carne no quiera ayunar, no quiera orar, no quiera cantar, no quiera leer la Biblia, no quiera estudiar la Biblia, no quiera entender, comprender la Biblia, seguir lo que Dios nos manda hacer. Entonces nosotros tenemos que saber lidiar con eso. Es decir, arrodillarnos a orar, aunque la carne no quiera, aunque nuestro cuerpo humano no quiera. Arrodillarnos a orar: Señor, fortaléceme para seguir tu voluntad, porque la carne en la que estoy es débil. Mi carne no quiere, mi carne está triste, mi carne está cansada, pero dame fortalezas para seguir adelante. Fortaléceme. Un caso fortuito que escuché una vez de un compañero de trabajo era que no me gusta mucho, bueno, obviamente no sé el nombre, tampoco si supiera el nombre no lo mencionaría, pero sí voy a colocarlo como un caso general. Un compañero de trabajo me comentó que, y esto es triste, es demasiado triste y por mi parte un poco vergonzoso. Dijo que el pastor le había dicho, un pastor de iglesia le había dicho, presentándose en una circunstancia de que se le presente una hermana por delante, para decirlo de una manera más mejor. En el caso de que se le presentase una hermana por delante, porque ese era su tema que estaban hablando en ese momento, dijo: si la carne es débil, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que hacerlo nomás. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos vemos, yo por mi parte, mi entendimiento da a entender que es un pastor. Y esto, si hay pastores que van a ver este video, o hijos de pastores, o gente que conoce a pastores, tengan cuidado con los comentarios que hacen los pastores, porque de repente hay comentarios bastante carnales. Cuando un pastor debe ser espiritual en todos sus ámbitos. Está bien, de repente en lo carnal puede demostrar su enojo, puede estar triste o algo así, pero de aquí a allá mencionar y admitir que la carne es débil y decir que qué se le va a hacer, hay que hacerlo nomás. Eso le caso a ella, a la otra mujer. Claro, por eso usted, hermano, vele, ore como nos manda el Señor Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren, y tengan por seguro que ustedes no van a entrar en ninguna clase de tentación. Pero siempre no oren. Tentación igual van a ver. Claro. Está Jesucristo. Pero siempre cuando oren de aquí, del corazón, con entendimiento, con profundidad, que les salga de su ser, no de la boca para afuera. Porque yo de repente oraba de la boca para afuera y lo que oraba no servía, y yo después supe que eso nunca fue escuchado. O sea, se escuchaba, igual Jesús la escuchaba, pero no la cumplía, no se obtenía respuesta entonces por eso. Pero como también dice la Biblia, tentaciones vendrán, pero hay que estar firmes, hay que estar fuertes. Así que, mi hermano, usted si está viendo este video, plantéselo en su corazón, coménteselo a sus demás amigos, sus conocidos, coménteselo, dígale. Si están caídos en algo, dígale: ora, fortalécete, y déle a entender que las depresiones, las tristezas, si usted está pasando por tristeza, por depresión, por dolor, por enojo, por ira, porque no sé, lo echaron del trabajo, su mamá tiene una enfermedad, o
o su familia está en quiebra, me refiero que están sin trabajo, no tienen que comer y están padeciendo por depresiones. Ahí usted tiene que estar firme. Usted confíe en el Señor, confíele sus problemas al Señor Jesucristo, porque Él los va a suplir. De alguna u otra forma los va a suplir, pero confíe en Él, dígale: Señor Jesucristo, en este momento me encuentro afligido, no tengo trabajo, en el caso que los que no tienen trabajo, no tengo trabajo y mi alma está triste. Sácame la tristeza, libérame de esto. Pero no caigan en la tentación de la depresión. ¿Y por qué digo tentación de la depresión? Porque la depresión es una tentación que nos tienta a dormir, nos tienta a estar tristes y en el peor de los casos nos tienta a matarnos. Yo antes de conocer al Señor pasé por depresiones terribles, horribles depresiones, todo por causa de mis raíces. Y yo llegaba hasta el punto de tener cuchillos en las manos, cordeles en las manos, me hasta intentado hasta de ahogar con el cojín. Pero algo me empujaba, y yo sé que era el Señor Jesús. Algo me empujaba, me decía: espérate, no hagáis eso, no hagáis eso. Es como un susurro que le llegaba a mi corazón, no audible, pero que no hiciera eso. Y me metía en la cabeza ese stop que tenía en ese momento. Me decía en la cabeza: si te matas, ya sabes dónde irás y no descansarás. Si uno se mata, tenga por seguro que usted no lo llamemos por suicidio, llamémoslo por homicidio. En las leyes de Dios nos dice no matar o no matarás, pero también se refiere a no matarse uno mismo. Eso ya es matar, uno se está matando a uno mismo. Entonces en ese tiempo yo, como era carnal, en ese tiempo no había aceptado al Señor, yo me guiaba mucho por la carne. Me sentía deprimido, a lo primero pensaba en pastillas, pensaba en cuchillos, pensaba en cordeles. En ese tiempo escuchaba metal bastante deprimente incluso. De hecho, si usted, hermano, escucha metal todavía, para los que recién se están iniciando, déjelo. En realidad Dios no hizo el metal, Dios hizo otra clase de alabanza que a uno lo bendicen, lo fortalecen, lo exaltan. El metal también hace que uno tenga más, se coloque de peor forma todavía. El metal, tengan por seguro, por mucho que quieran decir la gente que le gusta el metal, no, si el metal te hace ser rudo, te hace ser fuerte, te pone fuerte, te saca la depresión. Falso, mentira. El metal te deprime más todavía, inclusive te puede llegarte a unos puntos de ira terribles. Yo me golpeaba. En vez de ser fuerte lo hace débil, porque lo lleva a más ira todavía. Claro. Y tener más ira es más debilidad, porque puede hacer cualquier cosa, algo malo. Pero por eso, hermano, si usted está pasando por cosas, sea lo que sea, aflicciones, tristezas, depresiones, confíeles, entréguele esa carga al Señor Jesucristo. Porque Él ya se llevó esa carga. Usted admita, usted sepa, usted métase en la cabeza que el Señor ya se llevó esa carga, se llevó sus pecados, se llevó su carga, su tristeza, todo en la cruz. Por eso Él vino aquí a la tierra y se sacrificó por nosotros para que podamos ser libres, desatarnos de las cadenas del enemigo. Porque esas son cadenas que el enemigo los ata a uno y uno vive con eso. Si uno vive con eso, una persona que está, alguien del mundo, por así decirlo, vive con eso, vive con su atadura. Tiene tristeza por algo, va a vivir con esa tristeza siempre, téngalo por seguro. Y aunque pueda superar esa tristeza, de repente se va a acordar y va a caer de nuevo en la misma tristeza. Por eso entonces, usted, hermano, ore, mejor dicho. Vele. Ore de noche ahí de rodillita. Y dígale: Señor Jesús, me pasa esto otro, por favor ayúdame. Pero no me dejes caer en tentación. Porque también en el modelo de oración del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo del mal. Y algunos dicen: no sé orar. Claro, pero hay que uno tiene que contarle los problemas al Señor. Hay veces que no sabemos cómo orar, o algunos dicen: no sé orar, no sé qué decir.
Uno tiene que contar los problemas al Señor, tiene que hablarle como un amigo, hablarle al Señor como un amigo, como alguien que te está escuchando, alguien que te quiere ayudar y quiere llevar tus problemas y solucionarlos y ayudarte, bendecirte. Él siempre va a estar escuchándote, como le habla a un amigo. Cuéntale tus problemas al Señor, que Él más todavía te quiere ayudar, más que un amigo, porque Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él siempre quiere lo mejor para nosotros, por eso dio la vida por nosotros. Uno tiene que hablar al Señor y contarle todas nuestras cargas, todo lo que nosotros queramos decirle. Y pedirle, la palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Él quiere que le pidamos, pero también hay que pedir bien, porque también algunos no podemos andar en pecado, no somos perfectos, pero vivir en pecado, eso, y deliberadamente ya no, eso no. Nosotros deberíamos cambiar y no vivir siempre en el pasado, porque si estamos en Cristo Jesús debemos ser nuevas criaturas, debemos ser personas nuevas, renovadas, nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por eso no debemos ya vivir en el pasado, estar en el mismo pecado de antes. Nosotros debemos cambiar y nosotros tenemos que estar haciendo su voluntad también para pedir también. O hay veces que pedimos cosas que no nos convienen. A veces algunos, por ejemplo, piden algo al Señor y no les conviene ese algo. Puede que la voluntad del Señor sea otra cosa. Por eso uno tiene que estar en oración y preguntarle al Señor cuál es su voluntad, que se haga su voluntad. Por eso Jesucristo también le pidió la voluntad al Padre, que siempre se haga su voluntad, porque esa voluntad es la mejor. He escuchado de personas que, por ejemplo, quieren casarse y quieren a una persona a quien no es la voluntad del Señor, y le piden al Señor, y tanto que le piden al Señor, ya se los concede, pero después son infelices. No, la voluntad del Señor es la mejor. El Señor siempre va a querer que uno viva bajo su voluntad, porque Él sabe lo mejor que es para nosotros. Y debemos nosotros estar haciendo lo bueno para que cuando pidamos el Señor nos responda. Porque si no, estamos pidiendo mal. Estaríamos pidiendo mal al Señor. Y eso. Y no sé si hay otra cosa. Iba a hablar algo más, parece. Y esa ha sido la palabra del Señor, que sobre la oración, que debemos orar, porque es muy importante, y que apliquemos todo esto para nuestras vidas, porque a varios en algún momento nos ha pasado que nos cuesta orar, pero ahí hay que arrodillarse y no hacerle caso a la carne, porque muchas veces la carne de nosotros quiere otras cosas y no la voluntad del Señor. Y el Señor nos dice que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, no en la carne. Que no nos direccionemos con la carne, sino con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Sí. Que vivamos en el Espíritu, según lo que el Señor nos dice que hagamos, porque eso es lo mejor. Y eso es la palabra del Señor. Y no sé, queremos hacer una oración. Y si hay alguna persona, no sé, que no ha recibido al Señor Jesucristo, si quiere recibir al Señor Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador, creyendo en su corazón, confesando con su boca que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador. El Señor siempre va a estar ahí a escucharlo, va a querer escucharlo, va a estar atento a que usted le hable, que usted, si está en una aflicción, si quiere hacer algo indebido, no sé,
Háblele al Señor, el Señor va a llegar, va a estar ahí. No diga que el Señor no existe, porque Dios sí existe. A mí me pasó cuando yo estaba en el mundo. Yo también me iba a dar una parálisis, una trombosis en mi cuerpo, y en ese mismo instante clamó al Señor en mi mente, y el Señor fue a mí y me salvó de eso y me lo sacó milagrosamente. Al instante se llevó esa enfermedad, y después, los días después, yo comencé a servir al Señor. Y algunos dicen, no, es por el poder de la mente. No, porque si no, todos estarían sanos. ¿Por qué la mente no puede hacer nada? Si fuera el poder de la mente de uno, estarían todos sanos. Muchas personas estarían sanas, muchos tuvieran poder. Pero ese no es poder de uno, es poder del Señor, el poder de Dios. Él va a la vida de las personas y los libra de todo mal, los libra de todo mal, de toda enfermedad. Cuando la persona se dispone a buscar al Señor, cuando la persona se dispone a hablarle al Señor, el Señor está atento y va donde la persona y la salva y la libra de todo mal. Y vamos a hacer una oración para terminar la palabra del Señor. ¿Quién hace la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gloria, santificado sea tu nombre, bendito Dios, el Padre celestial. Pedimos, Señor, que en esta tarde, en esta noche ahora, que tú, Señor, te damos gracias porque tú nos bendeciste, nos bendices con tu palabra. Nos enseñaste sobre la oración, nos exhortaste sobre la oración, nos estás direccionando para que nosotros estemos en oración constantemente, Señor, como tú lo hiciste también en esta tierra. Porque nosotros no somos nadie, Señor, sin ti. Y nosotros no somos nadie como para no hacer lo que tú hiciste, Señor. Si tú hiciste mucho en esta tierra por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer nada? Si tú oraste por nosotros, viniste aquí a la tierra, oraste constantemente por nuestra salvación, por nosotros, por la humanidad, diste tu vida por nosotros, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no vamos a dar nuestro tiempo a ti, Señor, y a darte gloria en alabanza y santificar tu nombre, Señor? Y no solamente eso, sino que estar bajo tu voluntad, obedeciéndote, Señor, y estando en oración en todo tiempo. Te doy gracia y gloria, Señor, a ti, por tu palabra, por tu enseñanza, por tus correcciones, por todo, Señor, porque no somos perfectos, pero tú nos estás corrigiendo, tú nos enseñas tu palabra, tú nos exhortas, Señor, tu palabra es sabia, tu palabra es santa, Señor, tú todo lo sabes y tú nos enseñas porque nosotros, Señor, no somos nada y nada sabemos si no es contigo, Señor. Gracias a ti nosotros entendemos tu palabra, gracias a ti nosotros podemos saber que lo que estamos haciendo mal, gracias a tu palabra, Señor, que es una palabra viva y eficaz. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que nos sigas bendiciendo, Señor, a todos nosotros, Señor, a las personas. Y ten misericordia, Señor, de todo aquel que está enfermo. Ayúdalo, Señor, líbralo del mal. Señor bendito, saca todo espíritu maligno de ellos, Señor. Rompe toda cadena, Señor, que atan a mis hermanos y a nosotros mismos, Señor. Rompe toda cadena, Señor bendito. Saca toda enfermedad. Ayuda al que está cautivo, Señor. Dale la libertad, Señor, de su alma para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Da libertad, Señor, al que está cautivo, al que está con opresiones satánicas, al que está enfermo, Señor. Dale la libertad, Señor, para que pueda bendecir tu nombre, para que pueda, Señor, seguir adelante, para que su fe sea aumentada. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sea reprendido todo espíritu maligno,
toda enfermedad, Señor, para la gloria de tu nombre, porque por tus llagas fuimos curados, dice tu palabra, y tú viniste a la tierra, Señor, a curar nuestras heridas, no solamente a salvarnos, Señor, tú te llevaste toda enfermedad, dice tu palabra, toda maldición, Señor, bendito en el nombre de Jesús, que esas personas, esos hermanos, Señor, sean sanos por tu palabra, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera, que sean sanos, Señor, y tú, Señor, limpies todo cuerpo que hay en ellos, Señor, y tú, Señor, vayas limpiando todo su cuerpo, Señor. Saques toda enfermedad, porque por tus llagas fuimos curados, dice tu palabra, Señor, bendito, ten misericordia. Señor, sin ti nada somos, Señor. Tú eres el que nos socorre y nos sustenta y nos sana y nos libra de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Y ahí eso ha sido todo y queremos más adelante nosotros si es la voluntad del Señor, si el Señor nos permite, estamos esperando que sea el tiempo del Señor, que sea el tiempo de Dios, porque todo se tiene que hacer bajo su voluntad. Nosotros vamos a empezar después a hacer oraciones de sanidad, de liberación, para todo aquel que necesita que el Señor le dé libertad, corte cadenas y lo sane, lo liberte de toda opresión satánica. Y eso tenemos pensado nosotros bajo la dirección del Señor, y lo vamos a hacer en el tiempo de su voluntad, para que ahí lo vamos a avisar cuando sea, para que puedan estar atentos. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir escuchando la palabra del Señor y puedan estar presentes en las oraciones que se van a hacer y en todas las bendiciones que el Señor nos va a dar a cada uno de todos nosotros los que van a estar escuchando, y nosotros a todos. Y eso. Así que lo invitamos a suscribirse para que puedan estar atentos a cada video que se va a ir publicando. Darle la campanita, como Sí. dice. La campanita de todas las notificaciones. Porque todo lo hacemos para la gloria sea toda para el Señor. Y eso. Ya. Hasta luego. Hasta luego.